Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Ariel Suárez, yo soy uno de los referentes de peronismo digital de la provincia del Chubut. Bienvenidos a Debate Abierto Chubut. En esta oportunidad vamos a debatir sobre la comunicación digital y el peronismo. Para ello hemos invitado a un referente nacional del tema. Además, contarles que me acompaña Camila Chirino, que es nuestra referente nacional de peronismo digital. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, no me di cuenta que tenía muteado el micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Ariel, muchas gracias por este espacio. Bueno, un placer acompañarte en esta oportunidad y en este taller que vamos a estar trabajando en estas capacitaciones que venimos dando respecto a estas charlas y celebrar estos espacios donde abrimos el debate, en profundizar sobre lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la comunicación digital y cómo pensar el peronismo en las redes sociales y cómo pensar las redes sociales a través del peronismo, ¿no? Así que bueno, me alegra mucho que podamos contar también con Esteban en esta oportunidad para que podamos profundizar sobre estos temas y especialmente sobre las diferentes comunidades y prácticas que se van dando en cada una de estas redes sociales, que muchas veces se piensa que cuando hablamos en el ámbito digital, bueno, enviar un mensaje es igual en cualquier instancia y es muy importante poder tener en cuenta con quiénes estamos hablando, de qué manera nos comunicamos, para hacer mucho más efectiva y eficiente nuestra comunicación. Y especialmente también para no caer en ese vaciamiento que a veces le dan a la política a través de las redes sociales, esa idea de marketing, de chicanas y de violencia política, en lugar de poder generarse como un espacio para debatir ideas, para democratizar la palabra y para, bueno, acompañar al proyecto nacional y popular con Alberto y con Cristina. Y bueno, es un espacio más donde, así como lo damos en el barrio, también poder darlo en las redes y complementarnos. Buenísimo, Cami, muchas gracias. Además, tenemos que recordar también que el peronismo y la comunicación política siempre o a lo largo de la historia han transitado por caminos divergentes, digamos. Y creo que hoy la comunicación política y la política no la podemos estudiar por separado. Creo que hoy hablar de comunicación política es hablar de la política en sí mismo. Y más valiéndonos los peronistas del uso de las plataformas digitales. Bueno, para eso hemos invitado al licenciado Esteban Concia, el referente que les decía en el inicio de la comunicación a nivel nacional. Así que bienvenido, Esteban, es un placer saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y gracias por permitirnos compartir este momento. Gracias a vos, Esteban, es un placer. Así que, Cami, creo que lo dejamos a Esteban con su primera parte de la charla. Así que, bueno, espero que... Y vamos escuchando las preguntas, vamos a ir tomando nota de las preguntas que vayan surgiendo para ampliar el debate y después poder charlar un poco más de estos temas con Esteban. Bueno, te dejamos la pantalla. Ahí se escucha bien, así que bueno, gracias, como comentaba, por compartir este momento. Hemos lanzado un libro que se llama Comunicados o Dominados, que es un libro gratuito, que es un libro de acceso público, que a través de las redes pueden descargar en PDF de manera muy, muy sencilla. Y nos hemos dado este desafío de debatir peronismo y comunicación y hacer una propuesta para que esto no sea una antinomia, sino que sea una articulación y que sea un desafío que tenga que ver con rearmar el vínculo entre peronismo y comunicación. Nosotros hemos detectado 3 grandes desafíos y 3 grandes problemas acerca de esta temática. En primer lugar, recuperar peronismo y sentido común. ¿Qué quiero decir con esto? Esa idea de mi hijo el doctor, tan fuerte en la historia argentina, que significaba que
el hijo de un laburante podía acceder a la universidad pública, que podía tener una movilidad social ascendente, que podía transformar y mejorar su condición objetiva. Esa idea de progreso social se definía con esa palabra de mi hijo el doctor de manera muy fácil. Estaba en los bares, en las calles, en las canchas, en el club. Era muy fácil identificar al peronismo, era muy fácil identificar un proyecto de redistribución del ingreso, de igualdad, de oportunidades, de soberanía. Las derechas han trabajado mucho sobre el discurso, han invertido tiempo y esfuerzo en esta temática y han embarrado la cancha. Corre ahí un desafío entonces de volver a impregnar peronismo y sentido común, de que los imaginarios sociales sobre la Argentina, sobre el trabajo, sobre los gobiernos, tengan que ver con nuestro imaginario, porque esos son los marcos conceptuales que se organizan y que sobre esos marcos después se definen elecciones, se definen acciones. La derecha esto lo ha entendido muy bien y nosotros consideramos que requiere un trabajo de inversión de tiempo, de militancia, de esfuerzo, y que es una tarea estratégica volver a vincular peronismo con el imaginario social en la Argentina, que sea fácil de identificar, que con determinadas palabras o determinadas frases uno puede identificar claramente, porque lo que no se puede explicar claramente es un problema. Y ellos han atacado mucho esa relación. El peronismo no puede estar discursiva ni comunicacionalmente ni socialmente instalado solo en un debate entre la dirigencia, solo en un debate entre militantes, sino que tiene que estar impregnado de la calle, impregnado del pueblo, puesto que es un movimiento nacional, puesto que es un movimiento popular, puesto que es un movimiento de masas, digamos. Ese es un trabajo y uno de los problemas que nosotros hemos detectado. No somos súper originales en esta idea, pero porque hemos tomado algunas referencias. Hay, por ejemplo, un cientista social muy prestigioso que se llama George Lakoff, que yo siempre recomiendo leer, que está vinculado al Partido Demócrata en Estados Unidos. En nuestras tierras tenemos a Pedro Saborido, más conocido por ser autor de los personajes de Capusotto, que de alguna manera llegan de distintos lugares a la misma conclusión. Lakoff dice cómo las derechas logran generar marcos conceptuales sobre, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, le dicen impuesto a la muerte, o digo, cómo han logrado con determinadas palabras ligar a marcos conceptuales autoritarios y de derechas, y lo han instalado en el sentido común. Eso es aparece mucho. En segundo lugar, uno de los problemas y desafíos también que vamos detectando y que un poco el libro describe y que es un llamado a la acción es volver a comunicar desde la emoción. Es decir, uno de los problemas que estamos teniendo o que nosotros vemos muchas veces es que nosotros y nosotras, desde el peronismo, desde el Frente de Todos, incluso intentamos explicar todo con datos, todo con números. ¿Por qué? Bueno, porque es evidente que tenemos mucho desde ese lugar. Es evidente que no es lo mismo un proyecto de país liberal que un proyecto de país para las mayorías. Ahora, cuando uno comunica solo desde los datos, solo desde argumentos racionales y lógicos, no necesariamente está invocando, no necesariamente está convenciendo. Los datos suelen ser fríos, suelen ser matemáticos, suelen ser difíciles de digerir, y hay que generar valor agregado construyendo también con emoción, desde los sentimientos, desde los estados de ánimo. Esto está además comprobado que cuando choca emoción y razón, gana emoción. Entonces, a nuestra explicación en nuestro debate no nos alcanza con una catarata de números. ¿Es necesario? Sí, claro, pero
no alcanza. Hay que generar contenidos que vayan a la emoción, contenidos que generen espejo, es decir, que el ciudadano común de a pie pueda verse reflejado en ese contexto y por lo tanto repensar la lógica de contenidos hacia contenidos más emocionales, puesto que no necesariamente se vota o se milita o se opta por una opción de acuerdo al interés objetivo. Sería muy difícil si no explicar la derrota de 2015 después de tantos años donde objetivamente la Argentina creció y todos los sectores se vieron materialmente, vieron cómo mejoraba su situación. Entonces, digo, construir contenidos desde la emoción es una práctica que hay que elaborar y que hay que profundizar. Y el tercer desafío en esta nueva articulación necesaria o esto de repensar peronismo y comunicación tiene que ver con lo digital. Es muy complejo pensar una estrategia de comunicación hoy en día que no tenga en cuenta lo digital. Miren, incluso antes del periodo de pandemia, ya en enero de 2020, era asombroso la cantidad y el nivel de uso de redes sociales en la Argentina. Nuestro país está entre los 5 o 6 países que más usan redes sociales. De hecho, en enero de 2020, y obviamente este proceso se ha profundizado durante esta etapa de pandemia, el 85% de los argentinos ya declaraba ser usuario de alguna red social. Y el tiempo que le dedicaba también era muy grande, llegaba a 3 horas y media por día, superando ya el consumo de televisión. Es decir, cantidad de usuarios, calidad y tiempo. Y además otro dato que tiene que ver con que las redes sociales no son ya no es solo el acceso al entretenimiento, al acceso a determinados intereses o determinados gustos. Las redes ya empiezan a ser una forma de acceder a las noticias, de acceder a las opiniones, de acceder a las plataformas políticas. Y sobre todo en los más jóvenes. Y en los más jóvenes es donde tenemos la base actual, pero además el futuro de la nación, y donde tenemos la base electoral principal del peronismo y del Frente de Todos. La derecha no ha podido, ni en campaña ni en gobierno, penetrar exitosamente el grupo etario joven. ¿Y dónde está el grupo etario joven? ¿En qué territorio está? Y está en las redes. Está en las redes. Prácticamente un 70% de jóvenes, de pibes, de pibas, ya expresan en estos meses que consumen noticias de política a través de las redes sociales. Por lo tanto, hay que ir a ese encuentro, hay que ir a ese lugar. Pero ¿cómo hay que ir a las redes? ¿Alcanza en estar con las redes? ¿Alcanza con construir un usuario, construir perfiles y posicionarse en las distintas redes y armar una página de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera? No, claramente no alcanza. Hay varios criterios de contenido y de producción que hay que respetar y modificar. La primera cuestión es, y que tiene que ver con el contenido precisamente, es que cada red tiene su propio lenguaje, su propio discurso, su propio ADN, su propia génesis. Esto es fundamental. Estamos habituados muchas veces a construir un mismo discurso y una misma publicación para las distintas redes. Esto no va. Hay que construir interpretando el lenguaje de cada red. ¿Esto significa bajar alguna bandera? No, para nada. Es sostener los mismos ideales, sostener el mismo cuerpo doctrinario, sostener el mismo modelo de país, pero ser inteligentes. Es decir,
construir el contenido de acuerdo a cómo se mueve cada red y hacer contenidos frescos, emocionales, como hablábamos antes, contenidos que interpreten los lenguajes, que respeten la agenda de cada red. No hay una sola agenda muchas veces, sino que cada red tiene su propia subagenda y en ese caso hay que estar atento a la agenda y producir contenido sobre esa agenda de debate. En las redes no siempre gana el más grande, el más fuerte, sino que muchas veces gana el más rápido. Es decir, quien más rápido se va adaptando a las transformaciones internas que hace cada plataforma de social media y encuentra un discurso asociado a lo que se está discutiendo en ese momento y lo interpreta desde el lenguaje, desde la génesis de cada red. Discurso emocional, fresco, atrevido, entre comillas, que interpele, que invoque. No vamos a las redes a mandar. Esto es como la conducción política de Perón. Vamos a invocar. El lenguaje no tiene que ser para informar, para ordenar, sino que vamos a invocar, a emocionar, a conmover el cuerpo con la palabra. Y además, vamos a que el otro se siente identificado. Muchas veces, si bien nosotros, como ideario político, decimos la patria es el otro, cuando comunicamos, pareciera ser que la patria somos nosotros solos, porque hablamos en primera persona, porque nos mostramos permanentemente como militantes, como dirigentes, como funcionarios, lo que sea, pero tenemos que tratar de que el otro se siente identificado, porque así se construye lo colectivo, así se construye el consenso social, así se construye un proceso participativo y así se construye poder. En definitiva, que esto se trata de poder, no en términos del poder, en términos del cargo, digamos, sino en términos del poder como capacidad de seguir transformando la Argentina. Y para construir poder es necesario que el otro se vea identificado, es decir, que la comunicación sirva como espejo. Si la política le habla solo a la política, si de 10 publicaciones, 8 tienen que ver con mostrar lo que hacemos nosotros, el otro no se va a sentir identificado, porque el discurso que está construyendo así, lo que se está enunciando ahí, de alguna manera, es yo soy bueno y yo te doy. Y esto no es así. Esto tiene que ser una perspectiva comunicacional integradora, una perspectiva comunicacional donde el ciudadano sienta que es parte de un proyecto. Esto es fundamental como criterio general de discurso y es vital en las redes sociales donde, como mencionaba antes, hoy el impacto de lo digital es clave en la Argentina, es clave rápidamente organizarse en torno a dar la discusión en ese panorama, a mejorar nuestras estrategias, a darle un sentido estratégico, a darle una prioridad, a ser formales, creativos y sistemáticos a la hora de publicar y además generar contenidos que tengan el lenguaje propio de cada red. Este libro, entonces, Comunicados o Dominados, hace alusión precisamente a una estrategia, a una propuesta inicial que tiene que ir mechándose con otras para lograr que peronismo y comunicación tengan el mismo sentido, tengan estén imbrincados, tengan una unidad, puesto que hoy en día, básicamente, uno de los problemas, una de las problemáticas que está sucediendo es que la percepción es la realidad. Es decir, lo que se percibe socialmente y lo que se percibe a través de las redes, a través de los medios, es la realidad. Es decir, es muy difícil identificar
ya una realidad real, digamos, aunque esto por ahí está mal expresado, pero digo, entre comillas, una realidad real y separar un hecho objetivo de un hecho subjetivo. La percepción es la realidad. ¿Qué significa esto? Que muchos y muchas ciudadanas van a tomar partida, van a tomar posición por lo que van percibiendo, por lo que se va construyendo socialmente y comunicacionalmente. Por lo tanto, tener una estrategia comunicacional es clave, porque es una de las patas sobre las que se monta la derecha y va justificando con su operatoria sobre el discurso los modelos más perversos. Así han construido a Macri, así han construido a Bolsonaro, etcétera, etcétera, etcétera. Identificando y entendiendo que como la percepción es la realidad, trabajaron fuerte ese tema. Por lo tanto, a nosotros me parece que desde la militancia, de los distintos agrupamientos, nos queda un poco esta reflexión y esta necesidad de meterle valor agregado a la comunicación, de entender que es una pata fundamental de una estrategia de construcción de poder en la Argentina, y sobre todo las cosas yo digo muchas veces como reaprender, es decir, las cosas se mueven muchísimo, hay muchas innovaciones, la tecnología en la comunicación cambia constantemente, en no dar nada por sentado, y reaprender constantemente cosas que quizás nosotros, o fórmulas que quizás están establecidas que ya no funcionan. Lo que funciona y funciona, sea viejo o sea nuevo, hay que seguir usándolo. Ahora bien, lo que ya no funciona hay que buscarle la vuelta. Hay que innovar, hay que aprender, hay que dotarse de equipo técnico, no tener miedo a precisamente a estas instancias de que nos podamos capacitar entre todos y todas, de consultar, de buscar profesionales o gente experimentada en las distintas temáticas de la comunicación para conformar equipos y hacer que nuestra comunicación sea superadora de lo que tenemos hoy. Yo en ese sentido estoy muy contento porque me parece que si bien es un debe del peronismo en estos momentos, y además como sobre todo los más jóvenes van entendiendo la necesidad de estas cuestiones, nos hace pensar que vamos a estar muy fuertes en un futuro no muy lejano. Hoy para sostener el gobierno, para profundizar la redistribución de la riqueza, el año que viene en el panorama electoral. Y estas instancias son fundamentales para capacitarnos, para debatir y sobre todo para construir juntos un llamado a la acción, un llamado a que peronismo y comunicación pueden estar juntos, de que es posible construir una comunicación mejor. Así que bueno, esas son las 3 grandes reflexiones y 3 grandes líneas del libro Comunicados o Dominados. En la página conversatorioconpol.com.ar, conversatorioconpol.com.ar, lo pueden descargar totalmente gratuito, libre, y bueno, y espero que les pueda ser útil y se pueda también ir difundiendo este debate. Muy bueno, Esteban, la verdad que excelente. Como te dije ayer, leí ya parte de tu libro, ya me queda poco, está muy interesante, muy bueno lo que dice Esteban. Ahora te vamos a leer algunas de las preguntas que nos van dejando en nuestras redes sociales. Acá te voy a leer una de las preguntas que deja la compañera Sandra Mancilla. Sandra Mancilla, te cuento que es concejal de la ciudad de Puerto Madryn, es la concejal que nos representa a nosotros como agrupación política en el Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto Madryn, porque pertenece al espacio. Y Sandra manda la siguiente pregunta que te voy a pasar a leer. ¿Qué pensás que debería mejorar en la comunicación como herramienta transformadora de la sociedad, comprendiendo la relación entre el Estado, los medios de comunicación y el pueblo? ¿Qué aspectos son prioritarios trabajar para que el mensaje llegue?
Bueno, ante todo, gracias Sandra por la pregunta y bueno, un poco, digamos esto, contenidos emocionales, contenidos que incorporen al otro. El otro tiene que ser partícipe en la comunicación. La comunicación, cuando nació la radio, o precisamente hace 100 años, se pensaba como que había un emisor y un receptor, ¿no? Y que el mensaje iba derecho y eso no existe más. Hoy, emisor y receptor es una relación horizontal, sobre todo con el smartphone, con el celular inteligente. Vos fíjate que en la Argentina hay 110% de celulares inteligentes. ¿Qué significa esto? Que hay más celulares que personas. Todos y todas las ciudadanas se consideran iguales frente al político, digamos. No es que le hacen una reverencia, ni que necesitan que les conteste en tiempo y forma, es decir, rápidamente. Necesita que les hable en su lenguaje. Necesita mostrar además que están haciendo, esto es fundamental también, hay 3 o 4 criterios para hacer una publicación. Si nosotros nos mostramos a nosotros mismos, pareciera como que es una cuestión de saciar un ego, y en realidad nosotros, tenemos que, cuando hacemos una publicación tenemos que evaluar si estamos dando un servicio, es decir, si estamos informando una política pública, si estamos entreteniendo, o si estamos formando. Si no, es preferible a veces hasta no comunicar nada. Si no cumplimos esas 3 o 4 pautas, comunicar por comunicar para salir nosotros mismos no tiene mucho sentido. Entonces yo digo, contenidos emocionales, contenidos que nos vinculen con el otro, que el otro participe y generar conversaciones. Hoy la comunicación es una conversación, es un diálogo horizontal. Los presidentes en Twitter, digo, esta etapa. ¿Y esto es porque a los presidentes se les ocurrió? No, porque cada vez más es horizontal la comunicación. Entonces hay que estar activo las 24 horas, hay que tener un balance de lo que nos ingresa digitalmente, es decir, porque ya no solo es el clásico call center que había en un municipio o que era un teléfono, ¿no? Hoy es WhatsApp, es Facebook, son varias redes en las cuales nos nombran y nos invocan y nos interpelan. Bueno, estar atento a esa demanda, que la respuesta sea en tiempo y forma, como dije, contenidos emocionales y sobre todo dar un servicio. Si nosotros vamos a publicar, tenemos que dar un servicio. Si no, no va a funcionar la comunicación. Me parece que haciendo eso ya vamos avanzando. Y además, bueno, por supuesto que hacer contenidos que generen, digamos, dinamismo desde el diseño, adaptado a los nuevos lenguajes. Cuando hablo de nuevo lenguaje no son solo las palabras de los jóvenes. Ay, se me colgó. Sí. Yo pensé que se me había colgado a mí. Así que bueno, me parece que esas son un poco las sugerencias, por lo menos de la práctica que estamos haciendo nosotros y qué nos ha servido y qué no nos ha servido, aunque de todas maneras estamos entre todos aprendiendo, pero por lo menos es nuestra experiencia y lo que hemos realizado en práctica y estudiado también, ¿no? Sí, incluso, bueno, ahí destacaban uno de los compañeros esto que vos hablabas, de hacer mucho hincapié en la emocionalidad. Tengo un amigo que siempre dice, traigan datos que prejuicios sobran, ¿no? Entonces, cuando el dato se da o esa información se da sin un contexto, sin un marco, después terminan transgiversándolo y en realidad opacan incluso el alcance de una política pública o realmente lo que se logró hacer, ¿no? Entonces, siempre es importante poder tener ese marco, me parece fundamental esto que comentabas recién. Acá tenemos, continuando con esto que mencionabas y profundizándolo un poco más, una de las consultas que tiene que ver, si tenemos una construcción de la realidad, ¿no? ¿Cómo llegamos al otro para convencerlo, ¿no? Y cómo romper ese seco de confirmación, ¿no? De donde nosotros estamos mirando. ¿Vos qué propuestas tenés al respecto? Bueno, precisamente por eso yo lo primero que sugiero es, hay un libro que se llama No pensar en un elefante,
que es de George Lakoff, también se consigue fácilmente en internet. No pensar en un elefante. ¿Qué significa no pensar en un elefante? Quiere decir que nosotros no tenemos que pensar en la comunicación y en la política desde el marco conceptual del otro, desde la agenda del otro. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Pensamos la política comunicacional en torno a qué dijo y qué no dijo la nata. Y la verdad que nosotros tenemos que pensar otras cosas. Primero, interpretar la agenda ciudadana y los problemas ciudadanos, y sobre eso construir soluciones y construir debates. Pero la agenda ciudadana del hombre de a pie, de la mujer de a pie, del ciudadano común. O sea, no generar el debate del microclima político. Entonces digo, agendas ciudadanas y trabajar mucho en lo cultural, en lo social, en lo comunicacional, en volver a que el peronismo sea fácilmente identificado con 3 o 4 palabras. El tema del laburo, el tema del progreso, el tema de la movilidad social ascendente. Digo, ese es un poco el desafío. ¿Cómo volvemos a generar el marco conceptual del peronismo en el siglo XXI, en el 2020, en el 2030? Para que sea identificado con 3 o 4 palabras, que uno esté en un bar o esté terminando de jugar al fútbol 5 o esté compartiendo un mate con la familia y diga, y peronismo es esto. Y listo. Si nosotros volvemos a recuperar eso, vamos a recuperar mucho. Ahora, para eso hay que trabajar, hay que construir, como bien dice la pregunta, hay que construir un nuevo marco. Un nuevo no, porque hay esto en la Argentina ya está de alguna manera instalado, pero hay como que, no sé si la palabra es actualizarlo, pero hay que trabajarlo para que nuevamente sea sencillo nombrar el peronismo, porque si no, nos nombran otros. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que trabajar sobre nuestra propia agenda, no sobre lo que nos nombran otros. Y esto es un problema permanente, que incluso, perdón que me extienda un cachito, pero que lo vemos en las redes sociales y nosotros decimos, por favor, no usen los hashtags del macrismo, una cosa básica, porque el algoritmo de Twitter, de Facebook, interpreta que si hay más comentarios de un hashtag, si hay más diálogo, lo va subiendo. El algoritmo es una fórmula matemática, entonces identifica que la publicación tiene movimiento, y lo que nosotros identificamos y hemos estudiado que muchas campañas del macrismo, por ejemplo por Twitter, son compañeros y compañeras nuestras que van ahí a debatir ahí, y no. Y cuando vamos a debatir ahí, estamos debatiendo en sus propios términos, en su propio hashtag, en su propio marco conceptual, y además encima gratis les damos que la publicación digamos, crezca. Entonces, bueno, digo, eso es todo un trabajo que tenemos que hacer y que es parte de este debate, y yo creo que tenemos que formar miles de acciones y de cuadros de comunicacionales que, no una agrupación o una corriente política, porque cada uno, el peronismo ya está organizado en sus territorios, en sus distintos lugares, pero que puedan tomar esto como un valor agregado para su práctica. Eso me parece que es fundamental. Buenísimo. Te voy a hacer una pregunta que nos deja un compañero, y por ahí me tuvo un atrevimiento personal. Me gustaría que profundices un poco más, teniendo en cuenta, digamos, esto que estás diciendo de apelar a lo emocional. Entiendo que poner en valor la ideología del peronismo, digamos, en el contenido que uno quiera comunicar. Acá hay una de las preguntas que habla un poco de acuerdo al crecimiento que está teniendo la red social TikTok en la actualidad, y teniendo en cuenta que es una de las redes sociales con más crecimiento en tan corto tiempo que ha tenido, y sumado a esto que es solo contenido audiovisual, ¿cómo crees vos que se puede comunicar la política con esta herramienta? Bueno, yo les diría, y un consejo y un llamado a la acción de estas charlas es: vayan a TikTok ya. La derecha no está todavía organizada en torno a esa red. Es el momento de ir. ¿Por qué? Porque es tanta la cantidad de descargas que tiene la aplicación en la Argentina, en el mundo, pero en la Argentina también. Es la aplicación más descargada en la Argentina durante la pandemia. Compite en cantidad de tiempo con los juegos. Ustedes saben que
las apps que más se usan, llamativamente o no, son en cantidad de tiempo, estoy hablando, ¿no? Son Tinder, por un lado, y los juegos electrónicos. Y el tercer uso en la Argentina es TikTok, porque esa capacidad de TikTok que tiene, que con el dedo vas de un video a otro, es una situación cuasi adictiva y genera que un tiempo de uso muy, muy grande. Entonces, yo creo que el peronismo ya, después que salgamos de esta charla hoy a la noche, hay que armar cuentas permanentemente, porque además hay poco contenido para la cantidad de gente que se va anotando, entonces, que va descargando y que se va logueando. Entonces, los contenidos se muestran muchas veces y es fácil hoy crecer en TikTok. Hoy en Facebook y en Instagram el problema que tenemos es que por más que sea digital es un espacio, no hay mucho más espacio. O sea, para que prestar atención a tu contenido tenés que competir permanentemente, empujar al otro para que te vean a vos. En cambio en TikTok hay lugar para crecer. Creo que podemos ahí generar una gran tendencia de apoyo, digamos, al peronismo, al gobierno nacional. Hay mucho lugar. ¿Y cómo usarlo? Bueno, precisamente es la red del momento y es la red que tiene que ver con la emoción, con el juego, con la risa, con el contenido fresco. Es el desafío de cómo va a ser la comunicación en gran parte, o por lo menos para nosotros que, bueno, humildemente hace 6 meses, 8 meses que venimos insistiendo con que le demos importancia a esta red. Hay 3 o 4 parámetros que pueden usar. Uno, hacer buenos audios. Ustedes saben que se estila mucho en esta red social que vos haces un video y de alguna manera haces la mímica de un audio o haces la actuación sobre un audio. A nosotros nos funciona bien los audios de Alberto porque la gente lo toma y hace como desde su casa, desde su intimidad de alguna manera, o caminando o lo que fuera, hace como la mímica del audio de Alberto, y eso funciona bien. Entonces, buenos audios que después los usuarios puedan tomar, eso es fundamental. Después, para las gestiones públicas o para cuando uno quiere construir identidad con un territorio, bueno, todo lo que sea mostrar nuestras ciudades o nuestros barrios, sus historias, sus lugares, sus tradiciones, sus identidades, eso también se puede mostrar claramente. Después, pequeñas actuaciones, ¿por qué no? Pequeñas actuaciones donde en pocos segundos mostremos una postura política, es posible. Les recomiendo que miren la cuenta de TikTok, que es de compañeros también, que es la cuenta del Ministerio de Transporte de la Nación. Excelente. ¿Ellos qué hacen? Hoy uno de los problemas centrales es el tema del transporte público en relación a la pandemia, porque, bueno, vas a trabajar, el transporte público es un lugar complejo por cercanía. Entonces, ellos hacen pequeñas actuaciones en TikTok mostrando cómo vos deberías utilizar el transporte público, digo, cómo utilizar la SUBE, mantener distancia, y funciona bárbaro. O sea que se puede usar para la política tranquilamente, se puede usar para la gestión tranquilamente, con esos 3 o 4 criterios, y después mucho dar la cara. El otro necesita que vos le hables. Por eso hablaba de que hay una nueva horizontalidad comunicacional, al menos. El otro necesita que el actor político, el militante, se ponga en la cámara de frente y le hable, en un plano corto. Eso en TikTok se estila mucho. Y podés dar un mensaje ahí permanentemente y haces tu canal, construís tu audiencia y sos un soporte de esta construcción de comunicacional. Así que sí, se puede, y esos son las 3, 4 criterios. Bueno, después queda mal, pero bueno, después hay un canal que con Esteban Concia, con mi nombre, que también nosotros hicimos todo un laburo sobre los aspectos de políticas públicas para la cuarentena, para la pandemia, no de salud. O sea, todo lo que ha sido ley de alquileres, IFE, servicios públicos, digo, la batería de medidas sociales del gobierno, sociales y económicas, y bueno, las hemos difundido y también se ha generado una buena comunidad. Así que con esos criterios me parece que puede andar bien, y me parece que es el momento para ir hacia esa red. Perfecto. Y Esteban, y así contándonos un poco de tu experiencia, sabemos que has participado y colaborado siempre en diferentes campañas y trabajando en la parte de comunicación. Si tuvieses que mencionar alguna campaña en la que vos dijeras, bueno,
por supuesto, como vos decís, esto tiene que ver con los momentos en los que se desarrolla y cómo se lleva adelante y va mutando constantemente las redes, ¿no? Pero si tuvieras que contarnos alguna experiencia en particular que la plantees como exitosa y qué es lo que más te llamó la atención o que haya mostrado un desafío en el momento de armarla. Sí, en general, bueno, uno es bastante crítico con lo que ha hecho y la verdad que, sobre todo, mirando hacia atrás, uno comprende, bueno, por eso un poco el libro también siempre es una autorreflexión o una autocrítica, digamos, porque la verdad que de haber sabido algunas cuestiones, uno previamente podría haber planificado las cosas mucho mejor, pero nada, a mí me parece que todo lo que es esta idea de que el otro se ve identificado en tu campaña me parece bárbaro. Nosotros, en particular en La Plata, hicimos una experiencia el año pasado. Acá, bueno, después de gobernar la ciudad durante 2 periodos, perdimos el 2015 y la ciudad está complicada en términos de que hay una concentración de un voto que nos está haciendo esquivo, pero hicimos una campaña promoviendo la baja del boleto y la hicimos arriba del micro. O sea, nos subíamos al micro y se le pedía permiso al chofer, se pagaba el boleto, pagábamos el boleto, con lo cual podíamos... Y no es que se daba un gran discurso, sino que se iba uno por uno hablando en horarios donde en el micro había poca gente como para poder transitar y dialogar, y un boletito promoviendo de que era posible la baja del boleto, bueno, que era además una medida, obviamente, que iba a contracorriente de lo que fueron los años del macrismo de aumento de los servicios públicos, y armando que puedan firmar y que incluso puedan hacer videos adheriendo. Me parece que esa idea de conectar con el otro en la calle y que después poder mostrarlo en la red y que no se vea mucho el político, sino que nosotros se veían los usuarios, que decían, y yo la verdad que me tomo el micro a la mañana, no solo que a veces el servicio es malo, sino que termino gastando una parte importante de mi salario. Otro que decía ahí, la verdad que a veces entre ir a buscar laburo y quedarme en mi casa, esto estoy hablando del 2017, no, perdón, de 2019, entre ir a buscar laburo y quedarme en mi casa, me quedo en mi casa porque la poca plata que tengo ahorrada no me la puedo gastar en transporte, en 2 micros, me sale tanto. Bueno, es decir, me parece que esa campaña que fue por un boleto justo, digamos, en el tema de transporte público, me parece que esto de tocar la agenda ciudadana real, no la agenda de la micropolítica, digamos. Nosotros tenemos que trabajar sobre la agenda ciudadana real, ponerle política pública y ponerle comunicación donde se vea expresado el otro. Muy bueno. Voy con otra pregunta que hay en realidad, Esteban, hay un montón de preguntas, a veces no podemos leerlas a todas, pero acá te voy a leer una que envía un compañero de Puerto Madryn, Juan Duarte, otro concejal de la ciudad. Dice así, dice García Linera que un proceso es duradero si es capaz de transformar el sentido común, pero lo difícil es sostenerlo para que no regrese el viejo sentido común. ¿Cómo ayudamos a sostenerlo? Bueno, precisamente, me parece que primero dándole importancia a este debate. Mira, los académicos o todo el mundo, académicos o consultores del mundo de la comunicación dicen que hay 3 comunicaciones. La comunicación que vos haces en la campaña, la comunicación en momento de crisis y la comunicación gubernamental que vos construís cuando gobernás, ¿no? Y son 3 momentos distintos. Y yo creo que tenemos que agregarle a esos 3 momentos de la comunicación de construcción de sentido común, que esa se hace todos los días y es la que te da más resultado. Porque quizás no ves el resultado inmediato, pero vas construyendo un marco conceptual, digamos, donde después, cuando tires una línea o un eslogan de gobierno, cuando en tu campaña electoral tengas que hablar corto, claro y preciso y puedas identificar tus objetivos en 3 o 4 palabras como mucho, esas palabras, si el sentido común está bien trabajado o si está trabajado ese aspecto de la comunicación,
la misma palabra le va a llevar a activar en la cabeza de cada persona ese marco. Entonces, se vota cada vez más por marcos referenciales. Framing, creo que le dicen en inglés, en este caso de Lakoff, los frame, el marco, esto es fundamental. Cada vez se vota más por eso. Incluso muchas veces personas que han sido despojadas de derechos o que se les ha reasignado un derecho perdido, votan en contra de sus intereses muchas veces porque son los marcos. Esto es fundamental. Es un estudio, estos estudios son nuevos de alguna manera, o nuevos, o tienen 10, 15 años, pero hoy urge construirlo. Y bueno, tampoco yo tengo una fórmula mágica en ese aspecto, pero me parece que es un poco el desafío encontrar cuál es el esquema para llegar a eso. Pero me parece que construir constantemente comunicación, construir constantemente presencia en los medios, en la discusión, generar agendas propias, generar grupos de formación. Me parece que también en algún momento el debate en términos del consumo, de qué se consume o de la construcción de los contenidos curriculares en la escuela, digo, hay varias variables a ir poniendo en discusión, pero me parece que la primera es, bueno, muchachos y muchachas, tengamos esto presente y comuniquemos permanentemente, no demos nada por sentado, ni siquiera de lo que supuestamente es nuestra propia base, porque también los nuestros interpelan con la derecha permanentemente, que también baja línea constantemente, que invoca. Nada, y trabajar eso, trabajar ese contenido. A veces no necesariamente poner siempre nuestro nombre en la pintada de la pared, por ahí pongamos una consigna que invoque a otra reflexión. Bueno, es también un trabajo que uno a veces es difícil porque es un poco desprenderse del interés más primario de cada uno y ponerse en pos de una estrategia. Y eso es difícil porque uno también lo corre en urgencias de distinta índole. Pero bueno, esto es un trabajo estratégico que hay que tomárselo y que me parece que tenemos que empezar a hacer desde el peronismo. Sí. No sé, Esteban, bueno, estamos ahí como ya un poco justitos con el tiempo, creo que podemos meter una preguntita más. Ahí consultaban sobre algunas claves con respecto a Instagram, ¿no? Digamos, justo a esto que vos mencionabas sobre cómo Instagram incluso es como que focaliza mucho más en la imagen, en la selfie, como dinámica. Pero acá mencionaban si hay algunas claves o si estuviste indagando un poco más. Para los que es el target más de los 16 a los 20 años, como en esa comunidad. Sí, mire, en principio es fundamental. El 65% de los jóvenes básicamente se informan a través de Instagram, con lo cual no hay estrategia de comunicación que no tenga en contemplación Instagram. Y si quieren después, yo no sé cómo hacer, pero les puedo mandar ahora en un rato, justo salió un muy buen trabajo que incluye experiencias latinoamericanas y de otros continentes con respecto al uso de Instagram en la construcción del discurso político, que me parece que se puede, es un video y es un libro que nada, no dura mucho y me parece que muestra a las claras cómo usar esta herramienta. Digo, un poco a lo que se plantea ahí es, bueno, por eso nuevamente caemos en lo mismo. Contenidos que tengan buenas fotos, no tanto la foto con todos haciendo la B, tipo como de un frente, como si fuera un pelotón, digamos, sino la foto más cercana, más lo personal, más no lo individual en términos liberales, digamos, pero más cada uno de nosotros desde su personalidad, desde su actividad cotidiana, no necesariamente lo íntimo, no necesariamente lo privado, pero sí lo personal en Instagram tiene mucho efecto. Como decía, trabajar mucho los planos cortos también es fundamental. Trabajar el off, trabajar no la foto armada. Por eso ahí hay una parte del nombre precisamente de la red social que tiene que ver con lo instantáneo. Trabajar lo informal, sobre todo darse mucho trabajo en las historias que hoy son más importantes que el cuerpo del feed, digamos, que el muro. Hoy las historias son de alguna manera lo que
genera más corriente de opinión, trabajarla sistemáticamente con contenidos producidos o contenidos que salgan de manera instantánea, perdón, jugar mucho con los colores, nada, y después no ser siempre la típica foto de la política, ¿no? O sea, buscarle la vuelta para crecer en otros contenidos. Si nosotros hacemos siempre la foto de la política clásica en Instagram, y las cuentas van a ir para atrás. Eso está recontra comprobado. Ahora, si le mechamos otras cosas, vamos a poder también gestionar y vincularnos con otros públicos, y eso va a ser posible. Miren, por ejemplo, digo, en una ciudad, un compañero que gestiona o que lidera un proceso político en una ciudad, y yo le recomendaría que, además de sacarse fotos de él, saque fotos de la ciudad, por ejemplo. Fotos de lugares históricos, de lugares emblemáticos, y además que genere diálogos, que diga, che, ¿cuál es el espacio público que más te gusta? ¿Este o este? Digamos, eso es un poco Instagram. Buenísimo, acá hay un compañero y hacemos la última cortita porque ya estamos a 6 minutos de finalizar para hacer, digamos, como nos comprometimos de que esto dure 1 hora y realmente cumplir con eso. Hacemos una pregunta cortita que acaba de hacerse. Dice, ¿hay datos sobre el uso de historias versus el feed? Sí, por lo menos lo que nosotros planteamos que está en un 60-40, digamos, en importancia, más hacia historias que hacia el feed. Ahora, es verdad que si una persona quisiera ver tu historia política, tu biografía hacia atrás y cotidiana, va a visitar tu perfil, digamos. Pero el lugar donde más atención se preste y donde más se navega, 60-40 más historias que muro. Los dos lugares igual hay que conservarlos bien. Un lugar tiene que ver con lo instantáneo, el otro lugar con lo que queda, con lo más formal, con lo más oficial, entre comillas, aunque también hay que jugar con lo instantáneo. Y en las historias entra todo, y cuanto menos preparadas están, mejor, más funcionan. E incluso usar mucho los filtros que ellos mismos te dan, porque cuando estos son empresas capitalistas, ¿no? Al fin y al cabo, lamentablemente en la Argentina es otro debate pendiente, nosotros no tenemos redes sociales propias, eso es increíble. Nosotros ya antes de fin de año tendríamos que generar al menos algunas experiencias de redes sociales propias, pero bueno, son empresas capitalistas, el 70% de las empresas son de Estados Unidos, el 30% son chinas, ahí administran el mercado digital, digo, y las empresas necesitan que vos premian el uso del consumo de su producto. Entonces, cuanto más filtros usemos de los que ellos proponen, también sirve, y nada, y nosotros queremos que nuestras publicaciones funcionen, así que usar mucha historia y muchos filtros me parece fundamental en este mensaje que yo intento dar, que es las redes no se tienen que adaptar a nosotros tenemos que adaptarnos a las redes y interpretar ese lenguaje y usarlo, porque eso nos va a servir. En esto hay que ser pragmático, digamos. Bueno, vamos cerrando. La verdad que desde Peronismo Digital le tomo el atrevimiento y no hacerlo solo desde Chubut, de hacerlo para englobar a todos los compañeros que formamos parte de esta organización política, de agradecerte por tu tiempo, de agradecerte por tus conceptos. Creo que fuiste muy claro y todos nos llevamos algo de esta charla. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias. Cami, a vos también por estar acá. Sé que tenés un mensaje para dejarnos y después va a ir un video de tu mensaje, así que de mi parte agradecerle a ambos. Y Esteban, si querés dejar una última consideración. No, bueno, básicamente, bueno, un poco seguir en contacto. Me parece que el desafío es crear, como decía antes, no una corriente política, sino, en nuestro caso, por lo menos, esta idea de crear en cada provincia verdaderos núcleos de acción comunicacional, digo, de que esto se entienda y que pueda agregar a la práctica cotidiana que ya tiene cada grupo, que le pueda agregar esto, le pueda agregar este valor. Así que bueno, hay una página que se llama Conversatorio con Paul,
Conversatorio con Paul, donde nosotros siempre volcamos estos análisis. Ahí van a encontrar cada 2 días una nueva herramienta. Así que, nada, el agradecimiento y la disposición para seguir este debate que me parece que está rindiendo sus frutos y que seguramente va a hacer mejorar la construcción de poder del peronismo. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Bueno, como sabés, te están viendo desde diferentes ciudades del país y de diferentes provincias. La verdad que los compañeros al momento de hacer la difusión se sumaron a seguir escuchando y aprendiendo nuevas cosas, herramientas y estrategias para ir mejorando nuestra comunicación en las redes sociales. Y bueno, y aprovecho la oportunidad para invitarlos la semana que viene, el próximo martes, vamos a hacer una charla en debate abierto con Francisco Tayana, y acá, bueno, un poco mencionabas en la última parte, donde vamos a estar hablando lo que es el 5G y cómo está relacionado esto con China, Estados Unidos y la geopolítica, como para poder interiorizarnos un poquito más sobre estas temáticas que también son importantes, donde ya vamos a la parte del inframundo, por decirlo de alguna manera, de la parte de las redes, para tener diferentes análisis sobre las dimensiones y las capas que conforman Internet. Así que bueno, muchísimas gracias, Ariel, muchas gracias, Esteban, y bueno, nos seguimos encontrando en estos espacios.